Y entramos en el campo nacional, aquí en los Estados Unidos, con una noticia que es acerca de la vacuna. La vacuna, sin duda, es un tema que le interesa a todo el planeta, porque donde lleguemos a tener una vacuna que sea efectiva y que nos logre salvar del COVID-19, pues será una fiesta total en el planeta, donde ojalá simplemente quede un recuerdo de lo que atravesamos durante el 2020, de lo que aprendimos y de lo que logramos sobrellevar como humanidad. Pues lo cierto es que Pfizer ha dicho que su vacuna cumple ya con un 95% de efectividad, pues ha desarrollado diferentes ensayos y prácticamente ha alcanzado su hito en materia de seguridad. La compañía está preparando una autorización para hacer esto como uso de emergencia, sobre todo por el incremento de los casos que estamos viendo en este momento. Así que el director ejecutivo de la farmacéutica, Albert Bourla, manifestó que van a trabajar para que esto se pueda aplicar lo antes posible. Pfizer también anunció el pasado 9 de noviembre que su vacuna contra el coronavirus parece que ya, pues como les decíamos, supera ese 95% de efectividad y según los primeros datos oficiales que tenemos en este momento también, pues esto ha llevado a que otros laboratorios se pongan, como decimos, las pilas, se muevan un poco más rápido porque también tienen la oportunidad de poner esto al servicio de la humanidad. Eso es lo que esperamos como comunidad. Esperemos que estas vacunas sean efectivas y, por supuesto, salven vidas humanas. De eso se trata. Bueno, gracias Liliana y bienvenido Jesse, que hace parte de todo este equipo de Latinx y la Isla que hacen que la magia hoy con ustedes sea posible. Bueno, Jesse, usted que conoce un poco a fondo el tema, ¿cómo está la matemática en este momento? Porque vemos que el candidato Joe Biden, pues los candidatos necesitan 271 votos prácticamente del colegio electoral, porque 270 es la mitad. La mitad más uno, una mayoría simple, se gana. Vemos que ya tiene 290 el candidato Joe Biden, que Donald Trump tiene 232, pero todavía está la definición porque hay unos estados muy importantes que pueden llegar a tambalear el resultado. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, básicamente ahorita parece que los únicos dos estados que están entrando el proceso de contar los votos de nuevo son Wisconsin y Georgia. Pero en realidad, si Joe Biden no gana esos estados, él todavía llega pasando 270, que quiere decir que él todavía va a ganar la presidencia. Pennsylvania realmente fue el estado que él necesitaba para ganar la presidencia y ese estado ya ha llegado al punto donde no tienen que contar los votos de nuevo. Así que Trump sin Pennsylvania no tiene ninguna manera de llegar a la presidencia. Pero lo que sí sabemos que es muy importante en el estado de Georgia ahorita es que en enero tendrán elecciones para escoger dos miembros del Senado. Y sin esas dos posiciones los demócratas no van a tener poder para hacer nada en el gobierno, básicamente. Pues muy importante porque increíble que el estado de Georgia, que hace parte aquí del Low Country, donde nosotros estamos, está en este momento prácticamente definiendo las elecciones. Tiene que ganarse esos 16 puntos, están en reconteo, tienen que elegir senador y como tú nos cuentas, pues efectivamente tendrá la decisión definitiva. Esto dejaría con cuántos puntos a 306, que viene siendo interesante porque ese fue el número que tuvo Trump cuando él le ganó a Hillary en 2016. Se repetiría la historia, pero al contrario ahora. Exacto. Entonces el mismo fenómeno del 2016 lo vamos a ver ahora, pero donde pues Donald Trump... Y usando las palabras de Donald Trump, esa fue una victoria de un landslide, o sea, una victoria que normalmente no se ve en este país, así que si Biden llega a ese número sería una victoria de landslide. Se le repite, bueno, como dicen, la boca es a veces nuestro peor enemigo, ¿no? Bueno, lo cierto es que muchas gracias por aclararnos el panorama. También hemos visto que por todos estos temas de Twitter, el presidente Donald Trump ha causado muchas peleas. ¿Qué está pasando ahí? Algo interesante es como sabemos que cada vez que Trump decide tuitear algo, todas las medias tienen que cubrir esa historia y hablar sobre esos temas. Bueno, algo interesante es que el día que Trump ya no sea presidente,
él pierde acceso de Twitter a poder decir lo que él quiera. O sea, ahorita los líderes mundiales que deciden de usar Twitter como una plataforma de mandar sus mensajes, pueden decir básicamente lo que ellos quieran porque Twitter lo define como algo importante para el mundo de estar que saber. Y sin acceso a eso, quién sabe si las medias ya vayan a cubrir a Trump o si Trump pierda acceso y continúa usándolo haciendo mentiras o le crea una competencia a Twitter, quién sabe. Bueno, lo cierto es que ahí Twitter lo ha amenazado muchas veces con cerrarle la cuenta. ¿Qué pasará si deja de ser presidente con la cuenta de Donald Trump en materia de Twitter? A lo mejor empezaría a usar a Facebook, no sabemos. Ya veremos qué pasa, pero las redes sociales sin duda se han vuelto cruciales en esta nueva normalidad después de esta situación de COVID-19. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así que esto es lo que vamos viendo, que muy seguramente el candidato demócrata Joe Biden será el presidente número 46 de los Estados Unidos. El próximo 14 de diciembre el colegio electoral votará. Prácticamente pues la ciudadanía ya sabemos cuáles serían los votos del Congreso, porque es lo que está representado por la opinión del pueblo, y el 20 de enero se posesionaría. Y bueno, en materia de COVID-19, pues Estados Unidos asume nuevas restricciones. Inclusive estamos a la expectativa de qué va a pasar con la transición de gobierno. ¿Qué nos puedes contar, Viviana? Pues es así, a falta de una estrategia nacional para hacer frente a la pandemia del coronavirus que sigue avanzando en los Estados Unidos con más de 11 millones de contagios y 246,000 muertes y un poquito más, varios estados y ciudades de este país adoptan nuevas restricciones. Pues bueno, las medidas en el país varían fuertemente. En este momento, pues el caso, por ejemplo, Nuevo México. En este momento se va Nuevo México a confinamiento total. El uso de tapabocas es obligatorio en este momento en 19 de los 50 estados, incluido Dakota del Norte, gobernado por los republicanos. Vamos a comenzar a dar un pequeño resumen en diferentes estados. Por ejemplo, en Washington, el estado de Washington, donde los casos se duplicaron en las últimas 2 semanas, el gobernador demócrata Jay Inslee prohibió este domingo todas las reuniones en interiores con personas fuera del grupo familiar, uno de los mayores factores de contagio. Nuevo México, desde este pasado lunes, básicamente hay una orden de confinamiento para la población, salvo para las salidas esenciales, y el 100% de los comercios no esenciales están cerrados. Nuevo México también está en un momento de quiebre, que es lo que ha manifestado sus gobernantes, como ha sido la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham. Ahora continuamos con Michigan. El estado de Michigan anunció este domingo el cierre de las escuelas secundarias y las universidades, que deben ahora ofrecer 100% de sus cursos en línea, así como de cines y casinos o actividades recreativas interiores como los bolos. En Oregon, los restaurantes y bares solo podrán vender comida para llevar o para entregar desde este miércoles de esta semana. Así pues lo ha anunciado la gobernadora demócrata Kate Brown. También puso fin a todas las actividades recreativas, incluidos museos, gimnasios, zoológicos y jardines, y limitó todas las reuniones a un máximo de 6 personas. Ahora continuamos con Nueva Jersey, pues las reuniones en lugares interiores serán limitadas a solo 10 personas, como ya está ocurriendo en Nueva York, y las exteriores a 150 personas. Esto fue anunciado el lunes pasado por el gobernador demócrata Phil Murphy. California, pues duplicaron de nuevo los casos en 10 días. El gobernador demócrata Gavin Newsom anunció que 41 de los 58 condados están en alerta máxima, y lo cual implica escuelas cerradas, comidas y bares y restaurantes solo en el exterior. Pues la ciudad de San Francisco es una de las más perjudicadas también, ¿no? Pues así es, San Francisco subió 2 escalones de riesgo de amarillo a rojo, el segundo mayor luego de un alza de nuevos casos del 250% desde octubre. Se prohibió comer dentro de los establecimientos y se redujo que el 25% a 10% la capacidad en gimnasios.
Las oficinas no esenciales deberán cerrar y trabajar en línea. Pues bueno, como les veníamos diciendo, hasta Dakota del Norte, inclusive el gobernador republicano Doug Burgum ordenó el uso de tapabocas en público, aunque antes se oponía a la medida. También limitó la capacidad en bares, restaurantes, todo hasta el 50%. Texas. En Texas los tapabocas son obligatorios. El segundo estado más poblado del país luego de California. La mayoría de los comercios siguen abiertos, aunque Texas registró la semana pasada más de 10,000 nuevos casos diarios en promedio. La situación es sobre todo preocupante en El Paso, en la frontera con México, donde se desplegaron morgues temporales. Mira, la situación sigue tan complicada que Illinois pues no impuso confinamiento total, pero Chicago, que es la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, sí lo hizo desde este lunes y durante 3 semanas, salvo para ir a la escuela, al supermercado o al trabajo, no se puede pues prácticamente desarrollar ninguna actividad y hay que guardar la distancia, pues lo que siempre venimos diciendo. Y pues la otra ciudad grande es Nueva York. Así es, en la mayor ciudad estadounidense, epicentro nacional de la crisis y con más de 34,000 muertos por el COVID-19, el gobernador demócrata Andrew Cuomo ordenó este viernes el cierre a las 10 de la noche de bares y restaurantes que venden alcohol. La tasa de nuevos casos en el estado es de 2,8%. El alcalde Bill de Blasio amenaza con cerrar las escuelas públicas, con cerrar las escuelas a las cuales acuden 1,1 millón de alumnos. La tasa de nuevos casos de la ciudad llega a un 3% y se mantiene así durante 7 días consecutivos. Así pues hemos hecho un barrido por las nuevas reglas que ponen las autoridades en materia de COVID-19. Esto es lo que estamos viviendo. Posiblemente veremos qué va a pasar con el nuevo gobierno porque pues sin duda habrá restricciones. Alentamos a la población, por favor, a seguir cubriendo las medidas, a tener precauciones para que el COVID-19 no continúe expandiéndose aquí en nuestra área. Así es. Y continuando con más noticias en el ámbito nacional, tenemos que Estados Unidos modifica el cuestionario para obtener la ciudadanía. Es así, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos anunció una revisión en el cuestionario que ha de responder quienes solicitan la ciudadanía con más preguntas que enfatizan la comprensión de la historia de los Estados Unidos. El cuestionario actual cuenta con 100 preguntas en 2 secciones. Una que prueba el conocimiento del inglés y la otra que se refiere a la historia, la geografía y el sistema político de los Estados Unidos. En el examen, el solicitante se le hacen 20 preguntas al azar y debe responder correctamente al menos 60% de ellas. La agencia, que había anunciado sus planes de revisión del examen en julio del 2019, indicó que los cambios son parte de una actualización decenal para asegurar que la prueba siga siendo un instrumento que evalúe integralmente el conocimiento de los solicitantes sobre la historia, el gobierno y los valores cívicos de los Estados Unidos. El cuestionario revisado incluye más preguntas que miden la comprensión de la historia y el sistema político de los Estados Unidos y no se modifica la proporción de las respuestas correctas requeridas, que sigue siendo 12 de las 20 formuladas. UCIS mantendrá las normas actuales para las consideraciones especiales establecidas por la ley en el caso de solicitantes que sean mayores de 65 años y que hayan estado en el país al menos 20 años como residentes legales. A estas personas se les formularán solo 10 preguntas y han de responder correctamente al menos 6. El nuevo examen empezará a aplicarse para los inmigrantes que soliciten la ciudadanía a partir del 1 de diciembre próximo. En tanto, quienes lo hayan solicitado antes de esta fecha responderán al cuestionario actual.